somos Andrés Felipe González, Daniel Tarazona, Simón López y Sergio Alejandro Clavic. Cateto ángulo. Sus características. Siempre es un triángulo rectángulo. El tema de congruencia más corto de todos. Y según el ángulo escogido, que puede ser este o el de 90 grados, cambia el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y no se toca casi la hipotenusa. Bueno, tenemos un triángulo rectángulo. Ubicamos los grados. Escogemos uno de los grados. Entonces, si escogemos este de 60 grados, el cateto adyacente será el que esté más cerca, que en este caso sería el que está debajo de 60 grados, que es este. En la hipotenusa sigue siendo el lado más largo y el cateto opuesto es el más alejado del 60 grados. Dos triángulos rectángulos son congruentes y el cateto del ángulo agudo, el adyacente o el opuesto de uno de los triángulos tiene la misma medida que el correspondiente del otro. O sea, si yo tengo este ángulo, tengo este cateto opuesto que puede ángulo de 60 grados, este cateto opuesto del ángulo de 60 grados que puede medir, yo que sé, 30 centímetros, y este cateto adyacente que puede medir 40 centímetros. Tengo otro triángulo acá, igual a este, tiene el ángulo de 60 grados, la hipotenusa puede medir lo que sea, puede ser 100 centímetros, 200 centímetros, lo que sea. Entonces, 60 centímetros, tengo los mismos 60 grados aquí, y el cateto opuesto, que este mide 30 centímetros y el de acá mediría 30 centímetros, sería congruente, ya que su ángulo es igual al del otro triángulo y su cateto opuesto también lo es. Bueno, aquí vamos a ver la diferencia entre un triángulo que es congruente a otro con esta ley y un triángulo que no lo es. Escogemos este triángulo que tiene un ángulo de 60 grados, una hipotenusa de 58,30 centímetros, un cateto adyacente de 50 centímetros y un cateto opuesto de 30 centímetros. Entonces, nos vamos a este triángulo. El ángulo de 60 grados es congruente a este, pero su cateto adyacente y su cateto opuesto no lo son. La hipotenusa en este caso no importa. Entonces este ya queda descartado. Nos vamos a este de acá. No tenemos el valor de la hipotenusa, pero tenemos que su ángulo son 60 grados. Su cateto adyacente es congruente al de este y su cateto opuesto también lo es. Entonces este triángulo es igual a este, es congruente. Aquí les voy a explicar cómo encontrar un cateto de un triángulo rectángulo usando el teorema de Pitágoras. Entonces el teorema de Pitágoras dice que hipotenusa a la 2 es igual a cateto a la 2 más cateto a la 2. En este caso tenemos la hipotenusa que es 20. Tenemos un cateto que es 10 y un cateto que no conocemos, ¿cierto? Bueno, 20 a la 2 es igual a 400, 10 a la 2 es igual a 100 y el cateto que no conocemos. Entonces, ahora para encontrar el cateto tenemos que despejar. ¿Qué haría? Cateto a la 2 igual a 400 menos 100. Eso sería igual a 300 sí. Entonces para cancelar este a la 2 ponemos raíz cuadrada a los dos lados. Entonces quedaría cateto es igual a 17,32 centímetros.
Bueno, yo voy a hacer un ejemplo de cateto ángulo. Y para resolverlos hay que utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Y qué dice el teorema de Pitágoras? Que hipotenusa es igual a cateto a la 2 más cateto a la 2. Bueno, entonces la hipotenusa es 12. Entonces 12 a la 2 y eso es igual a, al cateto adyacente, que es 8 a la 2 más cateto a la 2. Bueno, y para resolver hay que decir 12 a la 2 es 144. Es igual a 8 a la 2, que es igual a 64 más cateto a la 2. Y ya lo único que hay que hacer es despejar el cateto. Para despejarlo hay que poner 144 menos 64, que es igual al cateto a la 2. Y 144 menos 64 es igual a 80. Y es igual a cateto a la 2. Y para quitar a la 2, hay que sacarle raíz a los dos. Entonces, raíz de 80 es igual a raíz de 2. Y se cancela la raíz con el 2. Y raíz de 80 es 8,94. 94, que es cateto. Y el cateto opuesto, el cateto es 8,940.